Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir la plaza en un nuevo episodio. Un episodio que grabamos a escasamente 8 días, 9, de las elecciones generales convocadas para el 23 de julio. Y unas elecciones generales que están ocupando, como no podía ser de otra manera, pues prácticamente el 80 o el 70% de la actualidad, al menos aquí en nuestro país. Unas elecciones generales que llegan después de unas elecciones municipales y autonómicas, que llegan después de un periodo en el que hemos tenido siempre la sensación de que estábamos en campaña o en pre-campaña electoral, para no ser quizá tan abusivos. Bueno, en teoría, eso se va a acabar el próximo 23 de julio y las urnas van a arrojar un resultado que entiendo, y así lo hemos venido explicitando y comentando en los últimos episodios, que va a ser crucial para este país. La campaña electoral creo que ha sido diferente de otras, creo que nos ha permitido ver, más que contraponer ideas o programas, ver estilos, ver formas de entender la política, y eso también es importante, aunque quizás sea un intangible de alguna manera, de la campaña electoral. Eso también, evidentemente, los españoles lo vamos a tener en cuenta a la hora de votar. Pero en fin, ya queda poco, ya prácticamente, como decía hoy en una lista, ya todo el pescado está vendido y es cuestión de dejar que pasen, que corran los días. Si no se produce ningún evento extraordinario que vuelque las intenciones de voto, pues prácticamente todos los españoles que han decidido votar tienen prácticamente decidido ya su voto. Creo. Yo no los he contado, pero tengo la sensación de que es así. En cualquier caso, este va a ser el tema, como no podía ser de otra manera, de la plaza de hoy, pero también va a ser el tema los últimos datos económicos que han ido llegando a la redacción, porque no en vano tenemos hoy con nosotros a dos especialistas, dos hombres que lo saben todo, o casi todo, tampoco hay que exagerar, de la economía. El señor Ismael García Villarejo, ¿qué tal? Ismael, buenos días. ¿cómo estamos? ¿Sabes que te ha faltado añadir un yupi cuando has dicho que queda poco para que acabe la campaña electoral? No es mi estilo, la verdad es que es el día de las elecciones, es el día del fin de legislatura, pueden pasar muchas cosas y ya es un día muy cercano para las vacaciones, para algunos en medio de las vacaciones, o sea que día especial. Alejandro Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Juan, muy bien. Pues nada, ¿os parece que empecemos? ¿Sí? ¿Parece? No, ¿Dais sí. permiso, vuestro sentimiento? ¿Me prometéis no cambiar de opinión en los próximos segundos? Bueno, depende. No provoques. Pues venga, empezamos. Empezamos con la campaña electoral. No sé si vosotros tenéis decidido ya vuestro voto o no, o si esperáis aún que en esta última semana haya algún factor que os ayude a decidirlo, suponiendo que vayáis a votar, claro. Ismael. A ver, yo que tengo dos principios que suelen ser bastante establecidos y fijos en el tiempo, no me pasa como Sánchez, que me duran 10 minutos. Entonces sí, tengo el voto decidido desde hace meses y años, suelo ser también ideológicamente muy estable también, como sabes, Juan. Entonces no tengo demasiadas confusiones en este aspecto. Bueno, no, ya lo tienes decidido. Pues Alejandro. Bueno, yo ahí tengo que reconocer que he tenido confusiones durante algún tiempo y he cambiado mi voto en algunas elecciones, lo tengo que reconocer, al margen, bueno, pues de la ideología que uno tenga, pues para mí influye el candidato, influye la persona que está al frente, y eso pues en algunas ocasiones pues me ha llevado a modificar el voto, y lo reconozco abiertamente. En este caso pues lo tengo bastante decidido y no creo que, bueno, a no ser que pasara algún acontecimiento extraño en esta semana que queda para
para que lleguen las elecciones, que se desvelara alguna historia que hiciera inviable el que pudiera depositar la confianza en la persona que tengo elegida, pues en principio sí. Creo que no voy a cambiar de aquí al domingo. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de esta campaña electoral, a la que aún le faltan 9 días, 8 días y medio, pero en fin, de la que ya hemos dicho que no esperamos? Si ocurre, pues lo analizaremos. No esperamos grandes cosas. ¿Qué os ha sorprendido? ¿Qué os ha decepcionado? ¿Qué os ha gustado? A mí en general es una campaña que me está gustando. Como decías tú, más que comprobar las ideas, que creo que han publicado algún programa electoral, ¿no? Me parece que siguen al menos llenando el expediente, cumpliendo con el expediente, ¿no? Pero al margen de eso, que bueno, las propuestas y las ideas pues quedan retratadas ahí, me está gustando porque, como señalabais antes, nos está permitiendo conocer mejor a los dos candidatos. Por ejemplo, en el caso de Feijóo he descubierto un punto de retranca que sabe Alejandro que me tiene entusiasmado desde el lunes. A mí me gusta hasta cierto punto el humor y que se rompan determinados corsés. Y me ha sorprendido la poca habilidad de Pedro Sánchez en un momento crucial para él. No sé exactamente cómo es posible que esté encadenando tantos errores en tan pocos días, ¿no? Además es que fue radical. Llevaba más o menos el asunto controlado hasta el lunes, y el lunes a las 10 de la noche empezó a descontrolarse, y es que por descontrolarse se descontrola Juan hasta Pere Navarro que siendo responsable de las carreteras ha dicho que efectivamente Feijóo tiene razón y que probablemente haya que ceder en el asunto de los peajes en las autovías por una cuestión que viene dictada por Bruselas. A esto me lleva a recordar que, joder, estamos recibiendo unos fondos europeos que aquí nos están vendiendo que no tienen condiciones, y que sí tienen condiciones. Entre otras cosas, la reforma de las pensiones y la reforma laboral son condiciones para acceder a las distintas partidas de los Next Generation, ¿no? Y me sorprende eso, la capacidad que tiene Pedro Sánchez, al que consideraba un político más hábil de lo que estamos viendo estos días, para perder el control de la campaña, y cómo a su alrededor todo el equipo pierde el control de la campaña. No sé si soy el único que le parece esto, pero es que no están ninguno, ni Óscar López, ni ninguno está acertando con ninguna decisión. El último episodio es este que os comento, ¿no? De Pere Navarro, con el tema de los peajes ayer o esta mañana en TV3, ahora no lo recuerdo, ¿no? Ayer. Alejandro. Pues la verdad, bueno, coincido con Ismael. Para mí ha sido una de las campañas más divertidas de los últimos tiempos. Me está gustando. Es diferente. Es verdad que el resto de campaña pues estaba ceñida única y exclusivamente por los mítines de los candidatos, a entrevistas en los diferentes medios de comunicación y a unos debates muy encorsetados que no aportaban absolutamente nada, que era una prolongación pues de contar el programa de cada uno con unos tiempos muy limitados y sin apenas debatir. Y en cambio tanto el cara a cara como el debate que pudimos ver ayer de los portavoces, pues fueron muy interesantes y muy entretenidos. Se vieron debates de verdad. Y en esa línea también, por ejemplo, pues Pedro Sánchez, que ha renunciado prácticamente a los mítines y ha cambiado la campaña por ir a programas que no son los habituales, como fue al Hormiguero, fue a otros, y a mantener entrevistas en un plató en Ferraz con sus ministros. Creo que bueno, que en esta diferencia ha hecho que todos estemos más pendientes de lo que estaba pasando, y hemos seguido, creo que con más interés, esta campaña, cuando teníamos al principio la sensación de que no íbamos a poder más después de todo el año que llevamos en precampaña, de las elecciones del 28 de mayo, y ahora decíamos, bueno, otra campaña más ya nos asfixia, es imposible seguirla, qué aburrimiento, ¿no? Y en cambio yo creo que se nos está haciendo corta, ¿no? Yo me lo estoy pasando bien. Y para mí la gran decepción ha sido Sánchez, sin ninguna duda, en el debate cara a cara. Teníamos la imagen de un presidente que se faja bien en la tribuna del Congreso, que en las sesiones de control parlamentario, bueno, pues suele descolocar y suele quedar por encima de sus rivales, pero bueno, parece que todo ha sido por
estar favorecido por ese tipo de comparecencia, donde los tiempos están limitados a la oposición y él puede hablar de lo que le da la gana, el tiempo ilimitado, y aquí que se ha tenido que enfrentar con un candidato que le ha puesto contra las cuerdas, que le ha exigido el dar respuesta a todas las cuestiones pendientes, pues se ha visto que el rey estaba desnudo, que le faltaba ese punto que creíamos que tenía, que era muy bueno en esa faceta, pero quedó completamente desarbolado por Núñez Feijóo, y para mí esa ha sido la sorpresa más negativa, no me la esperaba, la verdad. Yo confío, espero, quiero creer que el 23 de julio va a suponer una inflexión. Es mi esperanza, mi deseo. Y una inflexión no ya porque gane uno, porque gane otro. No voy a ser tan grosero de desvelar, aunque muchos evidentemente que me conocen mis preferencias, sino donde yo creo que tenemos que hacer una inflexión es en la política que se está haciendo entre la clase política. Yo quiero que quien gane tenga la fuerza suficiente para instaurar unos nuevos modos de actuar en la política. Hay que acabar con la división entre los bloques, pues eso lo está diciendo más uno que otro. Bueno, hay que acabar también, dejar de señalar a periodistas, y hay que dejar de llevar a cabo una política clientelista ante los medios de comunicación, cuyo cometido fundamental es contar aquello que instituciones, personajes, empresas, políticos no quieren que se sepa y que es relevante. Esa es la función de los periodistas, no otra. Es decir, yo entiendo que si un político tiene inclinaciones sexuales, animalistas, de gustos X, de lo que sea, musicales, de lo que sea, y no quiere que se sepa, pues no pasa nada. Es decir, los periodistas no debemos ir ahí, porque eso no es relevante. Pero sí es relevante si se van a instaurar de nuevo los peajes o no se van a instaurar de nuevo los peajes, sí es relevante qué tipo de pactos y qué se pacta, sí es relevante obviamente la política exterior, sí es relevante la política social, la financiación, el modelo sanitario que se quieren poner, etcétera, etcétera. Entonces, los periodistas lo que tenemos que hacer, porque para lo contrario ya hay miles de personas trabajando en miles de gabinetes de prensa y de agencias de comunicación, los periodistas lo que tenemos que hacer, nuestra misión, nuestra labor, es darle la vuelta a eso. Porque obviamente las personas interesadas, a no ser que tengan un ataque de honestidad y de transparencia, no van a contar aquello que les pudiera perjudicar o aquello que no les vaya a interesar. Y ahí el papel de los periodistas es explicarlo, porque es bueno y es nuestra misión que los ciudadanos estén informados de todas las cosas. Dicho esto, que es una posición básica de periodismo, a mí me ha dolido ver cómo ha habido periodistas que han caído en el más absoluto de los sectarismos, estando al frente de programas y de medios importantes. Una de ellas, no la única, por supuesto, Àngels Barceló, que entrevistó recientemente, hace poco, como no podía ser de otra forma, al presidente Sánchez, y le hizo una pregunta del tipo: ¿es verdad que usted ha ordenado, como ha dicho el señor Feijóo, a los trabajadores de correos que no repartan, o algo así parecido? El señor Feijóo no ordenó nada en absoluto. El señor Feijóo lo que hizo fue poner algo que los propios trabajadores y sindicatos de correos están diciendo, que es que a muy pocos días de que acabe el periodo para poder ejercer el voto por correo, de los 2,7 millones, creo, de personas que han dicho que querían hacerlo, solo se han repartido las papeletas de 1,7. Y que habrá que repartir 1 millón o algo menos en muy pocos días. Y que eso es fruto de una mala gestión en correos, y eso es fruto que no deja de ser una empresa pública. No podemos los periodistas hacer ese juego, no podemos identificarnos hasta ese nivel con una formación
determinada X que nos lleve a tergiversar la realidad. Es curioso que esto lo haya hecho una persona como Àngels Barceló, probablemente otras, que está permanentemente envuelta en la bandera de la lucha contra lo que a su juicio periodistas que desinforman y que hacen fake news. Bueno, cada uno de nosotros tenemos evidentemente nuestros pecados. Yo espero que se acabe, que sea un punto de inflexión, en la utilización de cualquier escenario público, aunque sea institucional, para hacer campaña si se necesita. Creo que la Junta Electoral Central ha abierto expediente al presidente Sánchez por utilizar la plataforma de las instituciones europeas para lanzar contenidos de campaña electoral. Esto me duele como país, me duele como español, que el presidente Sánchez haya sido expedientado por la Junta Electoral Central. Pero no es el único. No es el único. También lo han sido con anterioridad la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por utilizar permanentemente como una plataforma de propaganda las ruedas de prensa de los consejos de ministros. Es urgente que los partidos políticos separen las esferas. Cuando actúan como instituciones, trabajan para todos y cada uno de los españoles. Se tienen que quitar el disfraz o el uniforme de partido que lleven. Cuando trabajan, cuando están en funciones de partido, pueden decir lo que les salga de las narices. Tienen todo el derecho. Faltaría más. No puede ser que un ministro que además ha sido juez, como el señor García Marlasca, esté pasándose por el forro o por el arco del triunfo, la expresión que a ustedes más les guste, la decisión del Supremo que le obliga a incorporar al teniente general, creo, el señor de los Cobos, si no recuerdo mal, ahora no exactamente recuerdo su nombre, en sus funciones dentro de la Guardia Civil. No puede ser lo que ha pasado con el CNI, no puede ser que se gobierne a golpe de decreto de ley, se vacíe de competencias el Parlamento, ya bastante vacío de competencias, porque los diputados votan lo que un otro diputado jefe les marca con un dedito. Hay que acabar con eso, que eso vacía de contenido la política, eso crea desafección hacia la política. Y luego nos asustamos y nos rasgamos las vestiduras si formaciones antipolíticas empiezan a ocupar cada vez más espacio en nuestra sociedad. La política exterior obviamente debe ser motivo de comisiones y de debate en todos y cada uno de sus puntos, porque no se actúa en función de intereses particulares, sino que se está defendiendo enteramente a la nación, o los intereses de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Perdona porque me he extendido mucho, pero creo estamos viendo cada día más cosas en este sentido y espero que salga quien salga de las elecciones. Primero, quiero que salga un presidente fuerte. Que salga quien salga de las elecciones del 23 de julio, tenga la autoridad, la fuerza suficiente para impulsar un giro en los vicios, en las malas costumbres que están invadiendo la política española. Me callo. No, pero es que eso supera las elecciones. Yo creo que ha retratado las vergüenzas de la sociedad actual. Yo añadiría a la lista, ya puestos a pedir, ¿no? A ver qué te parece, Juan, si conseguimos que haya una vida interna en los partidos más democrática, porque todo esto me da la sensación, Juan, que es imposible, todo lo que has expuesto antes, de lograr si no hay debates y caminos reales para que los partidos se purguen democráticamente de líderes que cuando cumplen su papel acaban, porque el clientelismo empieza ahí. Empieza en los partidos y luego acaba propagándose a las instituciones. El clientelismo a todos los niveles, también el clientelismo mediático, empiezan los partidos. Luego las instituciones van regando, sabemos que van regando a los medios, pero una vez ya ha empezado el clientelismo, la cosa no va al revés. Entonces me parece que has expuesto una lista de deseos muy interesante para la próxima legislatura, pero no que va más allá, mucho más allá, insisto, de la campaña electoral. Creo que son las grandes asignaturas pendientes que llevamos arrastrando desde que nos hemos metido en este siglo, Juan. Me da la sensación, igual falta alguna, quizá falta alguna más, seguro, pero si logramos todo eso, mejoramos mucho. Hay una forma muy fácil de empezar a cambiar la vida interna de los partidos, que es reducir las subvenciones que reciben los partidos. Evidentemente. Y los sindicatos, y las patronales, y todo eso. Las subvenciones cuantiosas y abundantes que reciben los partidos las gestiona prácticamente en exclusiva y como poder único y áulico el líder de ese partido.
cuando ese partido tenga que recurrir más a ciudadanos, a empresas, ¿por qué no?, tenga que escuchar sus intereses, y ahí incluso existe una competencia interna por ver quién es capaz de recaudar más fondos, porque quien recaude más fondos es porque va a ser capaz de defender mejor determinado tipo de intereses, no por otra cosa. Y todo eso hecho con transparencia, podremos empezar tal vez a cambiar Totalmente. la dinámica de los partidos, pero yo estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo, Juan, con esto. El líder lo marca todo al 100%, Alejandro. No, que lo que apuntaba Juan también, el tema que tenemos que mirar dentro de la profesión periodística, tenía razón en lo que ha planteado con Ángel Barceló, en otros periodistas que se han señalado de esa forma tan significativa, pero ha habido un salto incluso más preocupante que, por ejemplo, con lo que ha pasado con Isabel Díaz Ayuso, que ha perdido el bebé que esperaba, y he visto en redes sociales a periodistas insultándolo. A periodistas, bueno, es que eso no lo había visto nunca, que se metieran en eso, que se rieran de ella, que se alegraran de lo que le había pasado, y llegando al insulto, y gente con nombre y apellido, y representante de medios de comunicación, ¿no? Creo que se han cruzado tantas líneas rojas durante esta legislatura que el presidente que salga tiene que cambiar esto, porque son tan evidentes los fallos que ha habido que si no han aprendido de estas lecciones, la verdad que lo vamos a pasar muy mal en estos próximos 4 años. En eso, fijaos que me gustó cómo recibieron a Ayuso en la Asamblea, ¿no? Abrazando los jefes de la oposición, abrazándola. No sé si Monasterio, no llegué a verlo, y perdón porque puedo estar omitiendo, pero al menos... No, Monasterio le puso un tuit muy cariñoso. No pero, sé, o sea, que en eso me sorprendió gratamente, que al menos institucionalmente tengamos ya esa cercanía, ¿no?, al margen de las ideologías. Pero es verdad que bueno, curiosamente, luego de los que se quejan, que luego los que han emprendido con Ayuso también no se caracterizan por tener la piel muy fina, luego ellos también, que esto no es una cosa no quita la otra. Pero bueno, oye, si estás pidiendo ciertos comportamientos, quizá empieza pregonando con el ejemplo, ¿no? Sí. Y también con lo que comentaba Juan, esa famosa pregunta de Ángel Barceló al presidente Sánchez sobre el tema de Correo y de los votos y tal. Esta va a ser una circunstancia que va a marcar esta última semana hasta las elecciones, porque hoy, por ejemplo, hay mucha gente, estamos a viernes, 14 de julio, que ha cogido las maletas, la ha metido en el coche, se ha ido a trabajar. Estamos en operación salida. Y del trabajo se va a la operación salida y se va sin haber recibido el voto por correo y sin saber qué va a pasar, porque aunque dicen, no, puedes transferir a la nueva dirección donde vaya, pero bueno, si no te llega aquí, cuando tienes la central al lado de tu domicilio prácticamente y no te llega, te va a llegar al sitio remoto donde puedes ir de vacaciones o al Algarve portugués o a Marruecos o no sé dónde. No sé, me parece a mí que ahora vamos a ver también todo lo que conlleva esta convocatoria un 23 de julio. Es que esto es importante porque hay precedentes en Europa, ¿no? En el resto de Europa, de elecciones que se han repetido porque ha fallado el voto por correo, en este caso en Austria. Entonces es que estamos hablando de cosas que son importantes. El último recuento que he consultado esta mañana, me parece, si no me falla demasiado la cabeza, era 1,5 millones de votos los que faltaban por repartir. No, creo que se habían entregado 1,5 millones de papeletas y faltaba 1 millón aproximadamente. Bueno, quizá estamos hablando de un orden de magnitudes que para 3 días es... que el domingo tiene que estar repartido. Me parece como poco de dejadez. E insisto que el asunto es importante porque si llegamos a ese caso, no serían las primeras elecciones en Europa que los tribunales mandan repetir porque el voto por correo no se haya ejecutado con eficiencia, ¿no? Y aunque sea anecdótico, esta elección está planteando un desafío logístico para todo el mundo que trae de cabeza. Los ayuntamientos están completamente locos. Me cuentan que, por ejemplo, en Sevilla no saben qué hacer, porque claro, los colegios electorales están diciendo que instalen aire acondicionado, que lleven... Sí. Y ven que es imposible en tantísimos colegios, que incluso para el agua, algo tan básico que dice, bueno, tenéis que llevar tantas cajas de agua, pero dice, bueno, es que a las 10 de la mañana...
ese agua en Sevilla 40 grados es fuego, ¿no? Que claro. no, ahora le exigen que lleven refrigeradores. ¿De dónde saco yo ahora 300, 400 halcones para refrigerar? Bueno, y esto está creando una cadena de cosas logísticas. De cosas logísticas, que unas elecciones que se celebren a 40 grados en sitios que no están acondicionados para ello, con una temperatura extrema. Veremos a ver también cómo va evolucionando eso y cómo se van a desarrollar las votaciones ese día con las previsiones de temperatura tan elevada que se esperan, ¿no? Entonces, al final, ahora estamos viendo también las consecuencias de celebrar unas elecciones generales en una fecha tan poco apropiada para ello. Muy bien, pues cambiamos, si no queréis añadir más del análisis político de la campaña. ¿Queréis añadir algo más o pasamos al terreno? Sí, podemos comentarla como a María Jesús Montero le han leído la mano, si queréis, en el tarot y todas estas cosas. Por cierto, ha demostrado muchos más reflejos que su jefe en el cara a cara, pero bueno, en fin. Lo que no sabemos es si ha mentido como su jefe. Bueno, pero al menos ha demostrado que tiene más reflejos. Lo que no sabemos si ha mentido como su jefe. Seguramente no. Pero quiero seguir pensando que los ministros no mienten, ni siquiera cuando les hablan de sexo. En todo caso dicen un no comment. Va a ser, es que es el único punto positivo de la campaña del PSOE, a eso me refería antes. O sea, lo único que le ha salido bien al PSOE es la entrevista de María Jesús Montero con el tarotista este. Entonces, es que llevan una semana que vamos. No, a estos, que es muy divertida la campaña. A nosotros se nos está haciendo corta, pero a ellos les tiene que estar haciendo eterna. O sea, Venga, muchachos, vamos con cuestiones económicas. Alejandro, últimos datos. Bueno, hemos tenido inflación esta semana con un dato muy positivo que ha bajado ya del 2%, pero como siempre la inflación subyacente se resiste, aunque está bajando más lentamente. Los precios siguen en unos niveles inaceptables. La inflación subyacente es la que no tiene en cuenta ni los alimentos frescos ni la energía, ¿no? Si no efectivamente, más volátil, claro. Efectivamente. Y al final, bueno, pues que se teme que ya se está perdiendo el efecto base, comparación con el IPC del año pasado, que era elevadísimo y estando buenos resultados, y se teme que de aquí a final de año pues podamos ver otro tirón alcista de los precios, y también ver qué pasa cuando estas medidas que puso en marcha el gobierno pues desaparezcan, que también tiene previsto que las eliminen a corto o medio plazo, y eso también le puede dar otro impulso. Entonces, de aquí a final de año, pues aunque ahora podemos estar un poco más tranquilos con los niveles que tenemos de inflación, pero no parece que se vaya a sostener en los próximos meses. Uh-huh. Ismael hizo ayer una entrevista, ¿no? A no sé quién, en Hechos Relevantes, creo. No recuerdo, perdón, Nicolás, no sé. Depende, es que hago una cada día. ¿A cuál te refieres? Yeah. Si es la de ayer. No lo tengo aquí delante, no recuerdo. La ayer en la que el hombre decía, está bien, pero la macroeconomía sigue planeando como una sombra negativa sobre lo que pueda ocurrir en los mercados en los próximos meses. Eso es transversal a todas las entrevistas que hago durante la semana, Juan. Hay una preocupación dentro del ámbito inversor sobre el desempeño económico. De hecho, se está previendo que la tesis la voy a colar en 10 segundos. La tesis es muy sencilla. No es que no vaya a haber una caída o un ralentizamiento de la economía, ni mucho menos, sino que simplemente viene con retraso. No nos esperábamos un invierno meteorológicamente tan favorable como el que hemos tenido, porque apenas hemos pasado frío, y cuando en esta persona estoy incluyendo a toda Europa, porque sabemos que esto está al final interconectado. Entonces no ha hecho falta echar mano de unas reservas de gas que por otro lado estaban bien vitaminadas, ¿no? Y esto lo que ha generado es una confianza que nos ha permitido al final hacer un buen semestre. Aún así, las exportaciones en China no se están comportando como debían, y pues sabemos, porque lo sabemos, que Alemania y en general el conjunto de la zona del euro ha entrado en recesión técnica, pero en recesión. Por eso, dicho de paso, por eso comparar a España
con el crecimiento de la Unión del resto de la zona del euro, como hizo el lunes el presidente Sánchez, pues no es exacto. Es como hablar de peras y manzanas en el mismo saco, ¿no? Entonces, el escenario que esperábamos para enero lo están proyectando la gente que sabe más que nosotros, pues para otoño. De hecho, se espera un ciclo complicadito en las bolsas y también una cascada de datos desfavorables para el último trimestre de este año, Juan. Bueno, un amigo voy a introducir una... Perdona, Alejandro. Luego cuento una anécdota. Venga, Alejandro. No, que decía que de hecho también ayer fue llamativo, uniéndolo también con la campaña electoral, el debate, el apartado económico dentro del debate A7 de los portavoces, donde estaban los socios de gobierno de Sánchez y los socios de investidura, y salvo Pachi López, el portavoz del PSOE, que volvió a dar el mensaje súper optimista de cómo estamos haciendo, el resto de sus socios se desmarcaron completamente. Sí. Y veían que la situación es preocupante, que recalcaron la situación de las familias con las dificultades para llegar a final de mes, cómo no esos buenos datos se han traducido en una mejora para las condiciones económicas familiares, y fue especialmente llamativo que ninguno reivindicó ese buen momento pero económico. Fijaos que yo eché de menos de un debate y del otro que se hablaran de los dos grandes problemas de la economía española. Primer problema, el consumo está parado, tiende a la baja, el ahorro que se había generado durante esos famosos 60.000 millones de exceso de ahorro que se había generado durante la campaña ya no existe, están volatilizados, porque la gente los ha invertido o porque se los ha gastado. Generalmente hemos visto que mucha gente ha pagado tocateja pisos. Ahora con ese dinero ya fulminado, pues podemos empezar a ver, pues incluso que el mercado inmobiliario empieza a caer de precios ligeramente, ¿eh? No estoy hablando de que en términos de burbuja. Es decir, el consumo ya ha tocado parte. Pero lo que es peor es que la inversión tampoco funciona. Entonces, si tenemos parados el consumo y la inversión, dependemos de las balanzas comerciales. Entonces, la proyección, de hecho, lo acabo de escribir para el Inversión Pautas de este viernes. La previsión de la semana que viene es que la balanza comercial acumulada de este año pase de los 40 a los 60.000 millones. De negativo, quiero decir, ¿eh? Entonces, porque buena parte del año pasado tuvimos la suerte de que los turistas extranjeros dejaron en nuestro país, en nuestra economía, 70.000 millones. Habrá que ver este año cómo acaba todo eso, pero de momento la balanza comercial sigue desequilibrándose. Entonces, ni los unos ni los otros hablaron de los dos grandes problemas que tiene la economía española, que es el consumo y la falta de inversiones. Entonces, podemos atascarnos ahí en si crecemos 4 veces más, dato que también los economistas insisten en remarcar, que no es exacto hablar de eso. No se puede decir que las tasas de crecimiento se cuadriplican, como se está diciendo en esta campaña electoral, ¿no? Insisto que te estás comparando con unas economías que ya se recuperaron hace un año y que ahora, por elementos distintos a los que tú todavía arrastras, pues han entrado en recesión. Pero bueno, no creo que se esté abordando, entroncando con la campaña. A mí no me da la sensación de que la economía se esté abordando seriamente en la campaña electoral. Bien. Yo, si le voy a contar voy a hacer una marcha atrás, hacia el anterior bloque, solamente para explicar una cosa. Yo creo que este país va a necesitar un gobierno fuerte. Eso es una condición sine qua non. Gobierno fuerte se puede conseguir por sí mismo o mediante coalición, con apoyos parlamentarios, que no sin necesidad. Hay varias fórmulas pero el gobierno tiene que ser fuerte. Y uno de los problemas que veo al señor Pedro Sánchez, es que no ha sabido explicarnos. Podría hacerlo y podríamos estar de acuerdo o no, pero no ha sabido explicarnos qué sentido tiene la coalición, que es la única que puede mantener el poder. Es decir, y el otro día vi un artículo delicioso de Arcadio Espada en el que se ponía, creo que era Arcadio Espada, el que se ponía en la posición de Pedro Sánchez y ponía en palabras en boca de Pedro Sánchez lo que él, si hubiera sido Pedro Sánchez, Arcadio Espada, lo cual es difícil porque está en las antípodas, pero si hubiera sido Pedro Sánchez, ¿cómo hubiera defendido? Hubiera defendido la coalición. Hubiera dicho, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted plantea, señor Feijóo, porque nosotros
tenemos un bloque de izquierdas que es el que se presenta a estas elecciones, que va a seguir adelante llevando a cabo una política progresista. Este bloque de izquierdas se complementa de esta y esta manera. Va a hacer estas cosas, pero no lo supo explicar o no lo tiene diseñado. Digo esto porque una de las cosas terribles que nos podemos encontrar, y enlazo, y digo esto por lo que decíais de las reivindicaciones de algunas fuerzas periféricas, es que Sánchez, si no hay un cambio de rumbo, y ya, como hemos dicho al principio, es muy difícil, va a ser un presidente con 110 escaños. Y de aquí al 23 de julio es capaz de explicarnos qué coalición va a construir, pero sin ocultarnos nada. En esa coalición van a estar, estén o no estén en el gobierno, va a estar Sumar, evidentemente, pero va a estar Esquerra Republicana, va a estar Bildu. Estén o no esté el gobierno, ya han dicho Bildu y Esquerra, que se reunían una vez a la semana con miembros del gobierno. Entonces, enhebre esa coalición. Digan qué papel van a jugar, cuáles son los límites por arriba y por abajo de esa coalición. Porque es que si no, nos está obligando, nos está pidiendo que votemos un presidente de 110 escaños. Por lo tanto, un presidente muy débil ante aquellas fuerzas que ya han dicho por activa y por pasiva que a España les importa un pimiento y que ellos están en el Parlamento para hacer la tontería de quitar la bandera, para ver qué llevo para mi casa, pero no por un proyecto de España. Entonces, eso me parece. Después la anécdota. Por lo que decís de que Alemania está en recesión. Tengo una amiga, majísima, un cerebrí, que recientemente ha entrado a trabajar en una empresa alemana. No voy a dar más pistas, ni sector, ni nada. No es desde luego de nuevas tecnologías, no es una Google Biz, ni nada de esto. Y entonces esta amiga, ya con mucha experiencia, una persona paqueteada en el mundo de la empresa y que ha pasado por algunas empresas, dice, estoy cada día boquiabierta, es que no salgo de mi asombro. Dice, en la empresa se permite entrar a las oficinas y ir con la mascota. Entonces tú vas con tu perro, claro, supongo que no puedes ir con un cocodrilo de mascota porque se puede comer a los perros, pero eso ya no llega a preguntarse. Bueno, esa convivencia zoológica habrá que trabajarla. Porque la empresa considera que así te puedes sentir más cómodo. Bueno, que a las empresas se va a trabajar. Te puedes sentir algo cómodo mejor, pero no es el principal objetivo. Dice, hemos tenido la desgracia de que ha fallecido en la compañía una empresa de varios miles de trabajadores, no 5. Ha fallecido en la compañía en un accidente de tráfico. La empresa ha dispuesto equipos numerosísimos de psicólogos y psiquiatras por si alguien necesita atención hacia ese fallecimiento. ¿Estuvieron próximos o no a esa persona? Entonces digo, joder, vamos, yo implemento eso en economía digital y es que la hundo. Es que la empresa me dura, no tengo capacidad. Claro, yo no. Economía digital pues está bien, la empresa saneada, en fin, la mediana empresa, claro, comparado con estas es minúscula, pero claro, está bien, ¿quién no quiere esas cosas, no? También, es decir, pero es muy difícil de sostener. Yo no sé, esta empresa tiene que recibir unos contratos del Estado muy suculentos para poderse permitir esos costes. Y por otra parte, mire usted, a mí me enseñaron que madurar en la vida, pasar de la adolescencia, donde todo, casi todo me estaba permitido, gracias a mis padres, a ser una persona adulta, significaba entrar en la madurez. Y me dijeron que eso significaba renunciar a determinadas cosas. Y como persona madura, tengo que saber vivir sin mi mascota. No tengo mascota, por cierto. Quizá eso me haga insensible. Lo siento, perdónenme, quizá esté desubicado. Y evidentemente he sufrido, he padecido, como todos nosotros, la muerte de personas más o menos próximas. Y ha formado parte de mi proceso de madurez o de maduración saber enfrentarme a ello, saber asumirlo, entender que la vida es vida y también muerte. Y eso ha formado parte de mi aprendizaje como hombre. Si ante cualquier obstáculo, cualquier dificultad sentimental en la vida, la empresa me tiene que colocar todo un equipo de
psicólogos para que me apoye, hace muy bien. A ver, pero es que sí, me voy a sentir un poco como un niño, ¿no? Esto es que estaba pensando ahora, Juan, esto es y no sé si es lógico extraer desde una anécdota una reflexión más global, si quieres. No quiero estar general. Si tenía ganas, pues esto no deja de ser una tertulia de amigos, compañeros, y no deja de ser, hombre, intentamos que sea interesante, como las noticias, que sea relevante y que se generen ideas, pero la quería contar la anécdota porque es que... Pero fíjate que a mí tu anécdota me lleva a pensar en este fenómeno que desde 2020, ¿no? Desde finales de la pandemia, se está produciendo en las empresas de todo el mundo. Hay profesiones más expuestas que otras, pero en general, que es lo que llamamos en español la gran renuncia. Y ante la gran renuncia hay muchas empresas que directamente no saben qué hacer y que están haciendo pues todo lo que se les ocurre y más, con el ánimo de caer bien a los trabajadores, a los empleados, a los profesionales, a los compañeros. Aquí cada uno que utilice, yo prefiero utilizar la palabra compañeros. Pero es que no saben cómo gestionar, ¿no? Esta de pronto eclosión de la gente cambiando de puestos, de yéndose sin más, pues porque me voy sin más historias, incluso me voy a casa, porque es que he descubierto y yo creo que el gran problema psicológico es de la sociedad, es que he descubierto que me pueden encerrar, que puedo morir abruptamente y que no voy a dedicar mi vida pues con lo que decían, no voy a vivir para trabajar, que creo que es el cambio, el proceso en el que estamos ahora a nivel global. Y en esta situación psicológica que afecta a millones de personas, o nos afecta a millones de personas, en general las grandes empresas, que son las que luego, como dices, Juan, tienen músculo para hacer cosas y experimentos, pues están dando luz verde a prácticamente cualquier idea que se les ocurra. Oye, ¿que hace falta venir con mascotas? Sí, pues. Pero ¿habéis pensado que quizá dentro de la misma empresa hay gente que es alérgica al pelo del perro y que le estáis generando, con perdón, una putada por dejando que el compañero venga con su animal de apoyo psicológico, ¿no? A mí, más que mi mascota, que no la tengo, me apetecería ir con mi novia o con mi novio. Pero efectivamente, ¿no? Es que de verdad me apetecería tener cine. Se están dando muchos palos de ciego con la gestión de la gran renuncia y digo que ya se afecta a nivel global esto, ¿eh? Pero fíjate, ha salido, por ejemplo, un estudio en el Reino Unido donde se ha evaluado ahora pues la situación de la gente que renunció en la pandemia, y la conclusión es que no están jugando al golf, precisamente, y lo están pasando muy mal. Y lo que dice que mucha de esa gente renunció por unas consecuencias de la pandemia que no fueron deseadas, como el enfermar, el tener gente cercana a la que tienen que atender, y ahora se han encontrado en una situación económica muy débil. Igual por ahí se podría poner más atención o más interés en resolver. Pero fíjate que yo creo esto también me lleva a lo que señalaba Juan, el proceso de maduración, ¿no? Y yo creo que la pandemia cogió a mucha gente, con perdón, muy mimada. No hablo de edades, pero en general, o sea, hay gente adulta de mi propia quinta, muy mimada. Que de pronto descubrieron que la vida es dura. Y eso luego lo han querido trasladar a la vida de las empresas. Yo esto lo analizo así, y que no soy ningún experto, pero al final voy conectando hechos. Nos hemos encontrado con millones de personas inmaduras o muy mimadas, excesivamente mimadas, que también, curiosamente, suelen representar a una generación que lo ha tenido todo. Me estoy refiriendo, por no dejarlo de manera ambigua, a los millennials. Lo han tenido absolutamente todo, porque no vaya a ser que digan que somos malos padres, ¿no? Que luego cuando llegan, es que eso luego acaba afectando al día a día, tanto a nivel de tu vida profesional como en tu vida familiar, quiero decir, en la tuya, con tu pareja, con tus hijos. Llega la pandemia y de pronto nos damos cuenta que tenemos que renunciar a cosas. Caramba, si yo no he renunciado a nada en la vida. Y ese shock psicológico luego se traslada a las empresas. Y todavía dura. Y yo creo que ahí es donde están dando palos de ciegos para ver cómo lo resuelven. Venga, ¿alguna cosa más? Si no, le vamos a poner
el lacito a la tertulia de hoy. Pues no sé si esto procedía o no procedía, Juan, no sé si estaba de actualidad o no, pero bueno, la culpa es tuya por contar anécdotas. Bueno, una anécdota también, que no sé si ese apodo, ese mote ya ha trascendido mucho por ahí, pero que me han contado que en Génova están entusiasmados con Feijóo, que le llaman el mejillonero. Me imagino que por su por su, no, por su ascendencia gallega, ¿no? O habrá algo más, ¿no? Porque es un trabajo duro, ¿no? Un trabajo Feijóo, sí, muy... Génova, pero hasta el domingo estaban todos acojonados, con perdón de la expresión. Perdón, hasta el lunes a las 9:30 estaban todos acojonados, menos el jefe de gabinete. A las 10:15 ya empezaba a haber menos susto, ¿no? Y ya, pues eso, pues a las 11 ya veían claramente que tenían a un candidato con posibilidades de ganar ampliamente las elecciones, ¿no? Pero el cambio de chip, Alejandro, ahí fue radical de lunes a martes, casi. Mira, vamos a despedir la plaza con una mala noticia para Pedro Sánchez y los socialistas. Está recogiendo Economía Digital que el secretario federal del sector postal de UGT, Pepe Sayagués, sí, y el secretario general de Comisiones Obreras de Correos, Regino Martín, han dicho que tienen una magnífica relación con el señor Núñez Feijóo, que fue un buen presidente de Correos y que no tiene en absoluto nada de insolvente. El representante de Comisiones Obreras de Correos lleva toda la semana diciendo eso. Ahora se añade el de UGT, pero lleva toda la semana el de Comisiones Obreras de Correos diciendo que Feijóo fue un gran presidente de Correos. Por eso, tío, si es que, de verdad, que volvamos al inicio de la plaza, que lo único que les ha salido bien a la campaña del PSOE es la entrevista con el tarotista de María Jesús Montero. Ya está, no ha salido nada más bien. Esta semana al PSOE no le ha salido nada más bien. Queridos Ismael García Villarejo, queridos Alejandro Ramírez, queridos oyentes, televidentes o como se llame, queridos todos, muchísimas gracias por sintonizar, por compartir esta tertulia de la plaza. Envíennos sus comentarios, comenten lo que les dé la gana, pero por favor, pues de forma constructiva, es más interesante y mucho más divertido para todos. Y que ustedes lo voten bien, porque nosotros vamos a volver, salvo que aparezca algún elemento extraordinario, ya no vamos a volver hasta el siguiente episodio de La Plaza que vamos a grabar, lo vamos a grabar el 24, analizando los resultados, obviamente, de las elecciones del 23 de julio. Gracias a todos, gracias a vosotros, y estén en sintonía, por favor.